Castrillo de Duero, Mayorga, Tiedra. Estos tres municipios comparten con nuestra localidad de esta semana dos características diferenciales. Se encuentran lejos de la capital y son frontera con otra provincia. Fresno el Viejo lo es con Salamanca, tanto que perteneció durante décadas a su diócesis y comparte fiestas típicas charras como por ejemplo el Lunes de Aguas. Alejado y sin encontrarse en una ruta principal de paso, Fresno ofrece múltiples razones para convertirlo en nuestro lugar de paso. Cuando el visitante viene a Fresno el Viejo, lo primero que tiene que ver que es nuestra iglesia parroquial de San Juan Bautista, que fue restaurada recientemente durante los años 1999 y 2003, es de estilo románico mudéjar del siglo XII y llama mucho la atención la variedad de estilos que tiene, porque en ella nos encontramos románico, nos encontramos mudéjar, nos encontramos gótico e incluso barroco. Además tenemos un museo etnográfico que se llama De Antaño a Ogaño, que es donde nos encontramos actualmente. Está ubicado en la Casa de Cultura, que es una casona palacio del siglo XVII, que fue restaurada a final de la década de los 90 para albergar, como digo, hoy en día la Casa de Cultura. Está la biblioteca, el punto de información juvenil, el telecentro y este museo, que se ha realizado gracias a la colaboración de todos los ciudadanos del pueblo, puesto que todo lo que nos encontramos en él, que son aperos de labranza principalmente, ha sido donado por la gente del pueblo y colocado y diseñado por las distintas asociaciones que hay en el municipio. Además tenemos también un palomar que tiene más de 200 años, que también fue restaurado para que pueda visitarse. Al lado del palomar hay una bodega de estilo mudéjar que también ha sido restaurada y que entra dentro de nuestro programa de visitas, y además el ayuntamiento cuenta con una casa rural que es de su titularidad. Se rehabilitó a principios del año 2000 a través de una escuela-taller de Lecil, era el antiguo matadero. Esta escuela-taller tenía la peculiaridad de que iba dirigida a mujeres y fueron 16 mujeres las que rehabilitaron esta casa, que tiene una capacidad, es una casa rural de alquiler y tiene capacidad para 8 personas y que actualmente nos está funcionando bastante bien. Después además Fresno tiene bastantes zonas verdes, contamos actualmente con distintos restaurantes para comer que antes no había, y bueno, creo que en mi experiencia dentro de la oficina de turismo, todo el mundo que ha llegado hasta Fresno, que realmente es el hándicap que tenemos, llegar hasta aquí, puesto que no pilla de paso hacia ninguna ciudad importante, pues se queda encantado. Para él es un descubrimiento y no me atrevo a decir que tanto por ciento, pero sí buena parte de la gente repite. Sin duda, la iglesia de San Juan Bautista, restaurada hace unos años, es la seña de identidad de Fresno el Viejo y su atractivo más importante. Es realmente lo que llama la atención y lo que más atrae al visitante a Fresno. La iglesia, como te digo, fue restaurada y realmente hay un antes y un después de esa restauración. Lo más importante que se descubrió en esa restauración fue en su altar mayor unas pinturas que pudieran ser románicas, con la importancia que eso tiene, porque la pintura románica es una pintura muy frágil frente al paso del tiempo y hay poca pintura que haya llegado a nuestros días, sobre todo por esta zona de Castilla. Entonces eso llama mucho la atención al visitante. Y además, cuando la iglesia se abrió al público después de su restauración, pues venían muchas escuelas de arte, y aún siguen viniendo algunas, para estudiar esa confluencia, esa buena combinación de estilos, porque la cabecera es románica, el resto de la iglesia es mudéjar y las techerías son barrocas, y hay incluso algunos elementos góticos. Hay una buena combinación de esos 4 estilos. Es una iglesia muy grande, de grandes dimensiones. Si nos acercamos a los pueblos de alrededor, pues no encontramos estas iglesias de 3 naves con cabecera triabsidal, sino que son pequeñas capillas con una sola nave, y entonces por eso llama tanto la atención. De hecho, estamos por esta iglesia dentro de la ruta del mudéjar, la ruta sur del mudéjar, que parte de Olmedo, y estamos dentro de esa ruta y hay gente que viene haciendo esa ruta. La talla de más valor que tenemos es el Cristo atado a la columna, que es de los discípulos de Gregorio Fernández. Esa es la talla de más valor, al margen de la arquitectura de la iglesia, como os he dicho antes, de sus pinturas, de sus yeserías. Junto con las pinturas también hay otra pieza de bastante valor, que es un artesonado mudéjar, del que solo se conserva un trozo que cubría la nave central y que el resto pues desapareció no solamente porque eran piezas de madera, y antes había muchos incendios, sino porque aquel terremoto de Lisboa de 1755 se dejó sentir aquí en Fresno y afectó tanto a la techumbre de la iglesia como al campanario mudéjar que por aquella época debía tener. Entonces, gracias a la labor de un fraile sanmantino, pues
Entonces pertenecíamos al Arzobispado de Salamanca, somos el último pueblo al sur de la provincia de Valladolid y aunque pertenecemos a Valladolid estamos mucho más cerca de Salamanca y hubo un tiempo en que pertenecimos a Salamanca. Pues gracias al Arzobispado de Salamanca se logró la rehabilitación y no la demolición total que pretendían de la iglesia y gracias a aquella rehabilitación podemos contemplar hoy en día el campanario barroco que vemos y las yeserías barrocas que hay en el interior de la iglesia y que vinieron a sustituir a ese anterior artesonado que es otra de las riquezas de la iglesia. Las muestras de arquitectura representativa también llegan a las construcciones civiles, como a esta casona palacio que acoge la Casa de Cultura, la biblioteca o un museo etnográfico. Es una casona palacio de gente noble del siglo XVII, pero que también está muy influenciada por el estilo mudéjar. Casi todo el pueblo y las casonas antiguas que hay tienen su fachada de cara vista. Esta casa después funcionó también como cuartel de la Guardia Civil. También llegó a funcionar como escuela municipal, compartiendo aulas por aquel entonces con el ayuntamiento. Durante más o menos una veintena estuvo en ruinas prácticamente y, como ya os digo, a finales de los años 90, más o menos hacia el año 97, pues gracias también a una escuela taller, a un taller de empleo del entonces INEM, pues se rehabilitó esta casa con la idea de convertirla en la Casa de Cultura. Y como ya dije antes, pues alberga la biblioteca y el telecentro y el PIG, también la oficina de turismo, que somos permanentes desde el año 2007, trabajamos todo el año, y es una casa que tiene muchísimo movimiento, casi todas las asociaciones tienen aquí sus sedes. En el pueblo hay unas 5 asociaciones, ahora mismo 6 porque se está constituyendo un club deportivo de fútbol y con eso ya serían 6 las asociaciones. Son muy participativas, se hacen clases de adultos, se hacen cursos, clases de baile. La casa probablemente es lo que es el centro de encuentro de jóvenes y mayores y tiene bastante movimiento. Y como os digo, este espacio de la casa se hizo expresamente, se rehabilitó para albergar el museo. Este museo se consiguió gracias a una labor intergeneracional entre los mayores y los jóvenes del pueblo, y con él lo que se pretendía era hacer un homenaje a estos mayores para que los niños de hoy en día puedan apreciar cómo se vivía en una época en la que no había electricidad, en la que no había tractores, no había automóviles, no había agua que saliera del grifo, sino que había que irla a buscar a las fuentes y a los caños. Y entonces toda la gente del pueblo donó las cosas antiguas que tenía en sus casas y aquí se fueron colocando, con lo cual el museo es del ayuntamiento, pero lo que él contiene es todo de la gente del pueblo. El museo es un museo etnográfico, se llama De Antaño a Ogaño, tiene 2 plantas. En la parte de abajo principalmente hay aperos de labranza, es decir, todos aquellos utensilios que se utilizaban para hacer las distintas labores del campo. Hay también algunas unidades de medida, casi todas ellas relacionadas con el vino, puesto que Fresno hasta los años 50 se plantaba vid. De hecho, estamos dentro de la denominación de origen Rueda y hay alguien que está volviendo a plantar vid. Lo que ocurre es que en los años 50 esto dejó de ser rentable, está ocurriendo algo parecido a lo que hoy en día ocurre con la remolacha, ha dejado de ser rentable y hoy en día vivimos principalmente del cereal y de la patata. Y en la parte de arriba, todos los utensilios que hay recuerdan un poco el interior de las casas, cómo se decoraban, cómo eran sus dormitorios, cómo eran sus despensas, qué utensilios utilizaban para cocinar. Hay una chimenea, porque antes la vida giraba toda en torno al fuego y no a la televisión, como ocurre hoy en día. En fin, la vida de antes. Para disfrutar de la localidad, Fresno el Viejo cuenta con una casa rural de alquiler de titularidad municipal, perfecta para todo tipo de celebraciones y eventos. Lo típico es que las casas rurales, sobre todo las que hay por aquí, sean de gente particulares, pero en Fresno teníamos un matadero que pilla un poquito a las afueras, pero bastante cerca de la plaza, entonces era un lugar muy tranquilo. Aquel matadero por normativas europeas se dejó de utilizar y entonces se pensó en la idea de, puesto que está también al lado del Palomar y al lado de la bodega, que por allí pasa nuestro Via Crucis, del que luego hablaremos, pues de hacer una casa rural. Y entonces surgió un taller de empleo de ELECIL que iba destinado a mujeres para enseñarlas oficios de albañilería, carpintería, electricidad, y qué mejor oportunidad que aprovechar aquello para que surgiera algo de aquel aprendizaje, y así fue como se empezó a hacer la obra de esta casa rural, que duró un año. No me acuerdo exactamente, creo que se inauguró en el año 2001. Y es una casa que cuenta con 2 pisos, tiene 3 habitaciones dobles, un amplio salón,
Es para 8 personas, es una casa rural de alquiler, o sea que el alquiler es completo. La gente que viene, sobre todo, y es llamativo porque nos viene gente de la costa que quiere acercarse a la tranquilidad del interior, pues está muy bien porque está muy cerca del centro. En un pueblo como Fresno no hay distancias, lógicamente, pero tiene la tranquilidad de que allí pueden hacer sus fiestas, porque la gente la alquila para muy diversas cosas, tanto para hacer comuniones, despedidas de solteros, para venir a hacer la Nochevieja o simplemente para pasar un fin de semana tranquilo, puesto que alojado en nuestra casa rural puede acercarse a sitios cercanos como Salamanca o Medina del Campo, el mismo Fresno, lógicamente, y Nava del Rey. En fin, la oferta turística que hay es muy cercana y muy variada.